En este video haremos un ejercicio paso a paso de el lugar geométrico de las raíces de este lazo cerrado de control, donde en el lazo directo tenemos un sistema de segundo orden y tenemos una particularidad que aquí en el lazo de realimentación ya no es unitario, sino que tenemos también un sistema de segundo orden. La idea aquí entonces sería desarrollar todo el procedimiento matemático para finalmente poder graficar el lugar geométrico de las raíces a mano. Y finalizando el video veremos un código para resolverlo en MATLAB, donde obtendremos el gráfico computacionalmente, pero adicionalmente también lo vamos a resolver en Python, donde también obtendremos este gráfico computacionalmente. Esto hace parte de nuestro curso de el LGR o el lugar geométrico de las raíces que tenemos aquí en el canal, donde estamos desarrollando varios ejemplos, y si quieres ver toda la parte teórica junto con todos los ejercicios, dale clic a esta tarjeta que está saliendo aquí encima para que no te lo pierdas. Mira que en particular en este ejemplo número 3 también tenemos un controlador, que en este caso es un controlador proporcional, y vamos a tener que analizar cuál será el movimiento de los polos al momento de cerrar este lazo de control. Y para eso nos valemos de la herramienta del lugar geométrico de las raíces o del Rod Locus. Primero vamos a ver. Tenemos aquí entonces nuestro sistema donde tenemos nuestro controlador K. El lazo directo lo llamaremos como el bloque GDS, que es de segundo orden, y el lazo realimentado lo llamaremos como HDS. Vamos a desarrollar todas las reglas que hemos aprendido a lo largo de este curso. Primero comencemos aquí con el primer punto, que serían los puntos especiales o la propia ecuación característica de este sistema. En este caso, primero de esta diagrama vamos a establecer quién será mi lazo abierto de control, porque a partir de él podré establecer quién va a ser efectivamente mi lazo cerrado. Sabemos que en este caso el lazo abierto siempre viene dado por el producto de los tres bloques que tenemos aquí, pero si no lo consigues ver bien, te lo voy a graficar aquí al lado. Mira que como yo tengo este sistema aquí, mi lazo abierto consiste en simplemente abrir acá. Entonces mira que me queda el lazo abierto por este lado y simplemente todo el lazo abierto viene desde acá, pasando por el bloque K, pasando aquí por el bloque G y viene bajando acá finalmente al bloque H. Por lo tanto, mi lazo abierto siempre será K por G de S por HDS. A partir del lazo abierto, pues yo puedo determinar cuál es la ecuación característica del lazo cerrado de este sistema. Que desde los videos anteriores sabemos que simplemente sería 1 más el lazo abierto, que sería K por G por H. Si sustituimos lo que vale cada bloque, vamos a tener lo siguiente. Tendremos el K por G, que es 1 sobre S cuadrado más S más 0.5, y el bloque HDS, S más 1, S más 2 sobre S más 3 sobre S más 5 igual a 0. Entonces, si solucionamos simplemente pasando todo el denominador a multiplicar este 1, vamos a hacerlo aquí abajo. Tendría lo siguiente, donde ya lo hemos venido abordando en ejemplos anteriores. Este polinomio que está aquí al lado sería el polinomio que contiene los polos, que en esta serie de videos lo estamos llamando como el polinomio A, y el que acompaña al parámetro que estamos variando, que es el controlador proporcional, sería este otro polinomio, que en este caso sería el polinomio B, que serían los ceros del sistema. Acá tenemos los dos polinomios provenientes aquí de la primera regla de los puntos especiales. Miremos que aquí, por ejemplo, en los polos tenemos un polo en menos 3, uno en menos 5, y aquí tenemos un par de polos complejos conjugados, que si solucionamos esto aplicando, por ejemplo, la ecuación de segundo grado, podremos encontrar que aquí tendríamos dos polos en menos 0.5 más o menos J 0.5, o sea, un par de polos complejos conjugados. Vemos que el polinomio A es de cuarto orden y el polinomio B es de segundo orden. De hecho, vamos a reescribirlos aquí porque los vamos a emplear bastante en esta resolución. Donde tenemos el polinomio A, que simplemente es expandido multiplicando todo esto, sería S a la 4 más 9S a la 3 más 23,5S más 19S más 7,5, y el polinomio B sería multiplicar todo esto, sería S cuadrado más 3S más 2. Vamos a aplicar entonces aquí nuestra segunda regla del LGR que hemos visto en clase teórica. En este caso vamos a encontrar las ramas del lugar geométrico de las raíces y vamos a tener que determinar, bueno, cuál es el orden del polinomio A. Sabemos que ese orden lo determinamos con n, donde sabemos que n es el número de raíces que tengo acá. Yo sé que en este caso, pues yo tengo n igual a 4 porque tengo 4 polos, y el orden del polinomio B, pues la estamos llamando como m, que en este caso este es de orden 2. Entonces me indica que yo tengo m igual a 2 ceros en este sistema que estoy analizando. Habíamos visto que para encontrar las ramas del lugar geométrico de las raíces basta con hacer la resta entre n menos m,
que eso indica que 4 menos 2 me va a dar 2 raíces que efectivamente se van hacia el infinito. ¿Listo? Entonces ya sabemos que 2 de esas raíces van a ir a buscar el punto en el infinito. Adicionalmente que estamos aquí en este punto, vamos a determinar cuál es la ganancia del lugar geométrico de las raíces que estamos analizando. ¿Será acaso que tenemos aquí una ganancia positiva o será acaso que yo tengo aquí una ganancia netamente negativa? Y para poder determinar eso, pues lo que vamos a hacer es directamente venirnos aquí al lazo cerrado de control. Observe primero que tenemos realimentación negativa. Perfecto, realimentación normal en un sistema de control. Miremos que nuestro bloque G pues no es negativo, todo es positivo, incluso el denominador es totalmente positivo. Lo mismo en nuestro bloque H, todo es positivo, el denominador incluso todo es positivo. Entonces básicamente como tengo realimentación negativa y los bloques son positivos, aquí lo que vamos a hacer es un análisis netamente considerando, vea, la ganancia positiva para todos los casos. Recuerda que esto de las ganancias lo vimos en un video anterior donde abordamos algunas notas importantes cuando estamos estudiando el lugar geométrico de las raíces, y es un video importante que tienes que entender para que aprendas a solucionar este tipo de ejercicios en los sistemas de control. Si no viste ese video, te lo dejo linkado aquí en esta tarjeta para que lo veas. Como ya sabemos que vamos a tener esta ganancia positiva, pues aquí ya podríamos comenzar a realizar nuestro primer bosquejo de la ubicación de los polos que vamos a graficar en este diagrama del lugar geométrico de las raíces o del rod locus. Para eso vamos a hacerlo aquí abajo. De hecho, aquí tenemos entonces el plano cartesiano. Miremos que lo primero que hacemos, evidentemente, sería colocar aquí las raíces explícitas que ya tengo en el polinomio A, donde yo tengo, vea, un polo en menos 5, otro polo en menos 4, y vea, tengo un par de polos complejos conjugados en menos 0,5 más o menos J 0,5. Entonces procedo a colocar los polos aquí con una X, polo en menos 5, un polo en menos 3 y un par de polos aquí en más 0,5 y en menos 0,5. Tengo los 4 polos en amarillo, los vamos a colocar los ceros en azul, y para eso nos valemos aquí del polinomio B, donde tengo dos ceros, uno en menos 1 y el otro en menos 2, que los graficamos aquí. Perdón, aquí los polos no eran acá, los polos eran aquí en 0,5 y en menos 0,5, y los ceros son aquí en 1, en menos 1, y aquí tengo el otro en menos 2. Con eso ya tengo ubicado todas las raíces en este LGR para poder proceder a graficar el camino, la trayectoria que estos polos en amarillos van a hacer para tratar de buscar los ceros, dado que los ceros son atractores, y habrán dos polos, como lo vimos aquí, que se irán hacia el punto del infinito. Aquí, aprovechando entonces que tenemos una ganancia positiva, ya sabemos analizar los lugares geométricos de las raíces sobre este eje real, que es el eje de las X. Sabemos que si tenemos ganancia positiva, siempre tenemos que tener a la derecha un número impar de raíces. Por lo tanto, mira que si yo tuviera, por ejemplo, una raíz en cualquiera de estos puntos entre menos 1 y más infinitos, o sea, de cualquiera de estos puntos, por ejemplo, ponga la raíz aquí, en el punto positivo, pues allá no tengo ninguna raíz, entonces no es lugar geométrico de las raíces. Si lo pongo aquí entre menos 1 y menos 0,5, tengo dos raíces, es número par, por lo tanto no es lugar geométrico de las raíces. Si pusiera un punto por aquí, en este punto de acá del medio, acá en el medio, entre menos 2 y menos 1, mira que aquí sí tenemos tres raíces. Una sería el 0 y estos serían dos polos. Por lo tanto, en la mitad o en el medio de estos ceros tenemos lugar geométrico de las raíces. Vamos a marcarlo. Aquí marcamos entonces el lugar geométrico de las raíces, dado que aquí tendríamos tres raíces hacia la derecha. Mira que un punto aquí tendríamos 4 raíces, incluyendo este 0, entonces no es lugar geométrico de las raíces. Y si pongo un punto por aquí, tendría 5 raíces, que sería este polo y estos de acá. Entonces aquí también es lugar geométrico de las raíces entre estos dos polos. Y finalmente, si coloco algún puntico por allá, más allá, digamos en menos 6, ya no sería lugar geométrico de las raíces, porque tendría en este caso 6 polos, que sería un número impar. Entonces, sobre el eje real, solamente tenemos dos lugares geométricos de las raíces, entre menos 5 y menos 3, y entre menos 1 y menos 2. Y eso lo sabemos porque ya lo hemos definido aquí con K positiva. Recuerden que si era K negativa, tendríamos que analizar es números pares. ¿Listo? Entonces vamos a seguir aquí con nuestra tercera regla, que vamos a colocarla aquí abajo, donde vamos a analizar el comportamiento asintótico, dado que hay dos raíces que se van hacia el infinito. Para eso vamos a analizar cuál sería
nuestra condición de fase. Simplemente sería la fase entre los bloques GDS por HDS, que sabemos que como es ganancia positiva, pues tiene que dar una fase de más o menos 180 grados o un múltiplo de 180, o sea, más o menos 360p, donde este p sería como el número de vueltas que yo daría sobre ese plano polar. Y con esto pues sabemos que la ecuación para determinar el ángulo de las asíntotas definido como θ0 es igual a 2pi dividido los polos menos los ceros. Por lo tanto, aquí vemos que las asíntotas serían pi, que equivale a 180 grados. Esto equivale a lo que habíamos visto en clase teórica, entonces ya sabemos que podemos analizar, en este caso tendríamos este comportamiento o este de aquí, que sería de 180. Vamos para la siguiente regla, que consiste en encontrar cuál será el centroide de estas asíntotas que acabamos de encontrar que van a valer 180, donde el centroide viene dado por ρ, y aquí en ρ pues vamos a hacer la sumatoria de todos los polos menos la sumatoria de todos los ceros dividido n sobre m. Comencemos sumando todos los polos que tenemos aquí. Si volvemos, por acá ya teníamos discriminado cuáles eran los polos, entonces mire que sumar todos estos polos, tenemos un polo aquí en menos 5 más o menos j, tenemos otro polo aquí, vea, en menos 3 y otro polo aquí en menos 5. Entonces bajamos, comenzamos aquí con los polos. Primer polo, segundo polo sería su conjugado, que también es menos 0,5, pero en este caso negativo, menos j 0,5. Inclusive observe aquí que este positivo se cancela con este negativo, entonces simplemente restaría estos dos que me daría 1. Aquí tenemos los dos polos completos conjugados. El siguiente polo habíamos visto que era en menos 3 y el otro polo en menos 5. Ya tenemos la sumatoria de todos los polos, falta la sumatoria de todos los ceros. Y en este caso aquí en el polinomio b sería menos 1 y en menos 2. Incluso también lo podemos ver aquí directamente desde el diagrama. Como es negativo, menos por menos me da, bueno, coloquémoslo así, menos 1, menos 2. Todo esto dividido 4 menos 2. Solucionando esto, vamos a ver que el centroide se encuentra ubicado en el punto menos 3. Entonces ya sabemos dónde está el centro, donde se van a ubicar las asíntotas que tendrán un ángulo de 180 grados y que vamos a ver que de hecho hay dos asíntotas o dos raíces que van al infinito. Entonces vamos a volver a graficar nuestro diagrama aquí abajo. Yo sé que entonces este centroide va a tener aquí, estará aquí en menos 3. Entonces vamos a graficar una asíntota. Como tiene un ángulo de 180, miremos que tengo dos posibilidades, o que sea así vertical o que sea así horizontal. ¿Será que tendría mucho sentido que sea así horizontal? En este caso no tendría mucho sentido, es más sentido que sea así vertical. ¿Por qué? Porque si aquí estamos en menos 3, quiere decir que mire que como hay dos polos cerquitas y aquí hay lugar geométrico de las raíces, indican que esos dos polos se van a mover y en un punto se van a chocar. Uno se va a ir para arriba, el otro se va a ir para abajo. Entonces mire que como uno se va para arriba y uno para abajo, en este caso tenemos un sentido totalmente vertical. Vamos a graficar aquí el centroide. Tenemos aquí graficado entonces el ρ. Tenemos una asíntota para aquí, otra asíntota para acá. Ahí están las dos asíntotas dibujadas por donde se van a ir las dos ramas. Uno de estos polos va a tomar una de las asíntotas y el otro polo va a tomar otra de las asíntotas. Vamos a desarrollar nuestra quinta regla. La podemos colocar aquí. Recordemos que la quinta regla hace alusión a el cruce con el eje imaginario. ¿Será que aquí en nuestro diagrama alguno de estos polos, bien sea estos dos, van a pasar hacia el lado derecho? ¿Será que se van a volver inestables o será que estos dos que están en menos 3 y menos 5 van a pasar al lado derecho? Aquí es muy importante realizar el análisis, porque si lo analizamos detalladamente y entendiendo bien el comportamiento del movimiento de los polos, recuerda que siempre los polos van a tratar de ¿qué? De buscar los ceros o se van a ir hacia infinito. Es muy importante tener estos conceptos claros, que lo hemos abordado en detalle en este curso de Rod Locus o LGR que tenemos aquí en controlautomaticoeducación.com. Mire, inicialmente, si analizamos estos dos polos que están acá, mire que como ya trazamos una asíntota, sabemos que estos dos polos, el de menos 5 y menos 3, nunca van a pasar por el lado derecho de esa asíntota que está en menos 3, porque este menos 5 se va a chocar aquí, va a seguir infinito hacia arriba, y lo mismo este otro polo, se va a ir infinito hacia abajo. Entonces sabemos que esos dos polos de aquí nunca van a pasar al lado derecho, nunca van a pasar por el lado imaginario, nunca se van a volver inestables estos dos polos. Me hacen falta analizar estos dos polos de aquí. ¿Será que esos dos sí serán inestables? ¿Habrá alguna forma de que se vayan para el lado derecho? Recordemos que aquí tenemos dos ceros y los ceros son atractores de polos. Entonces, como acá hay dos ceros, evidentemente uno de estos polos, por ejemplo este de aquí, va a tener que venir
a buscar aquí lugar geométrico de las raíces y venir a morir en un cero. Lo mismo este otro polo, va a buscar el lugar geométrico de las raíces en el eje real y morir en otro cero. Mira que por aquí, al lado derecho, no hay lugar geométrico de las raíces, no hemos trazado, o sea que es imposible que estos dos polos vayan hacia el lado derecho. Entonces, por lo tanto, aquí no tenemos cruce por el eje imaginario, así que coloquemos esa nota, dado el análisis que acabamos de realizar. Vemos que entonces no aplica porque ninguno de los polos cruza por el eje imaginario. Vamos a definir nuestra otra regla, que sería definir si tengo polos adyacentes. Y ya sé que aquí sí tengo polos adyacentes, o sea, un punto donde los dos polos se chocan. Mire que aquí el polo de menos 5 y menos 3 eventualmente se van a volver adyacentes, es decir, eventualmente se van a chocar. Entonces, para definir los polos adyacentes, necesitamos del polinomio A y del polinomio B, que ya teníamos con anterioridad, pero además de tener el polinomio A y B, para el cálculo de los polos adyacentes necesitamos encontrar la derivada de A y la derivada de B. Entonces vamos a hacerlo aquí, donde tenemos la derivada de A, que sería 4s a la 3 más 27s cuadrado más 47s más 19, derivando este polinomio. Y la derivada de B también es fácil, sería 2s más 3. Teniendo el polinomio A y B y sus derivadas, podemos proceder a aplicar la ecuación para polos adyacentes, que sería B por la derivada de A con respecto a S menos A por la derivada de B respecto a S igual a 0, es decir que vamos a obtener sus raíces, que lo vamos a hacer aquí encima. Entonces vamos a sustituir aquí en esta ecuación todo lo que tenemos. Tengo el polinomio B por la derivada de A, que es este, menos el polinomio A, que es todo este, que multiplica la derivada de B, que sería este de acá. Y todo esto igualado a 0 para encontrar las raíces. Entonces aquí tenemos una resta de dos polinomios. Vamos a proceder a solucionar destruyendo los paréntesis que tenemos aquí. Solucionando esto lo podemos hacer bien sea con calculadora o con un software computacional como MATLAB o Python. Incluso ahorita que lo veamos en código te enseñaré a hacer este producto. Mira que nos queda 2s a la 5 más 18s a la 4 más 62s a la 3 más 105,5 al cuadrado más 79s más 15,5 igual a 0. Un polinomio de quinto grado, es decir que vamos a tener 5 raíces, las cuales vamos a tener que solucionar por algún medio. En este caso, pues vamos a usar una calculadora o un software computacional, que también lo veremos en el momento de la programación. Entonces voy a colocar aquí las 5 raíces que obtuve directamente empleando el software de MATLAB. Acá tenemos las 5 raíces, de hecho me salieron 3 raíces reales y me salió un par de raíz compleja conjugada, todas negativas. Y aquí, como son 5 raíces, vamos a tener que escoger cuáles son las más acordes para el problema que estamos solucionando. Recuerda que estas las obtuve con MATLAB. Y quiero que sepas que aquí en el canal tengo un curso completo de MATLAB desde cero, y si tú estudias ingeniería de control, sí o sí tienes que aprender MATLAB y posteriormente mi curso de Simulink. Si le das clic a esta tarjeta tendrás acceso al curso de MATLAB igual en la descripción, y en los comentarios de este video también te dejo el curso de MATLAB junto con el curso premium de Simulink desde cero. Aquí entonces, aquí abajo vamos a graficar nuevamente nuestro LGR para tratar de ubicar esos puntos, de esos 5 puntos, cuáles son los que pertenecen efectivamente al lugar geométrico de las raíces. Comencemos con el primer punto. Si miramos aquí en menos 3,84, tenemos que analizar si efectivamente pertenece al lugar geométrico de las raíces. Menos 3,84 está más o menos por acá. Menos 3,8, o sea que efectivamente sí pertenece, porque mira que está sobre todo el lugar geométrico de las raíces que habíamos marcado con anterioridad en nuestro análisis del LGR. Vamos con el siguiente. ¿Será que aquí este par de polos complejos conjugados? Aquí, como tenemos un par de polos complejos conjugados, no entraría en la solución, entonces ya directamente los descarto. Vamos para el S4. ¿Será que menos 1,4 pertenece al lugar geométrico de las raíces? Miremos, menos 1,4 estaría más o menos por acá. Entonces acá sería el otro cruce. Sería menos 1,4. Sería este punto de acá. Por lo tanto, ese menos 1,4 efectivamente pertenece. Y finalmente, vea, menos 0,292. Menos 0,292 estaría por acá. Evidentemente, en este punto por acá, pues no pertenece al lugar geométrico de las raíces. Entonces, pa' que descartado. Pues únicamente nos quedamos con menos 3,8 y menos 1,4, que ya los tenemos marcados aquí. Es de hecho donde van a aparecer los polos adyacentes. Entonces mire que aquí estos dos polos van a comenzar a mover y ellos se van a volver adyacentes, se van a chocar en este punto en menos 3,8. Y acá tenemos otro punto, vea, estos dos polos van a ir a buscar el lugar geométrico de las raíces, este también, y aquí en menos 1,4 pa' que también esos dos se van a chocar, y uno va a buscar el 0 de la izquierda, el otro el 0 de la derecha.
Para finalizar aquí nuestro análisis, nos hace falta analizar la última regla, que en este caso la vamos a colocar aquí, que consiste en encontrar el ángulo de partida. Y aquí tenemos que encontrar esta regla simplemente porque, mire, aquí tenemos un par de polos, en este caso, que comienzan con componente imaginario, o sea, son complejos conjugados. De igual manera, si tuviera ceros, complejos conjugados, entonces aplicaría la regla del ángulo de llegada de los ceros. En este caso no tengo ceros conjugados, solo polos conjugados, por eso aplico la regla del ángulo de partida. Que de todas maneras, esa regla pues la habíamos visto acá, que era el ángulo de partida, y simplemente tenemos que analizar aquí 180 menos la sumatoria de todos los polos más la sumatoria de todos los ceros. Para eso lo mejor sería entonces primero graficar nuevamente los polos y los ceros en diagrama. Con todas las raíces graficadas vamos a seleccionar uno de los dos polos complejos conjugados. Yo generalmente suelo escoger el positivo, pero tú puedes escoger el negativo. Como yo voy a escoger este de aquí, a partir de este vamos a trazar una recta desde todas las raíces que hay aquí en este diagrama hacia este polo que fue el que yo escogí para posteriormente encontrar ese ángulo de partida. Entonces comencemos trazando las rectas. En este caso voy a trazar las rectas de los polos en rojo. Entonces desde este polo menos 5 tracé una recta hasta mi polo imaginario y voy a tener aquí un ángulo que lo voy a llamar teta 1. Hago lo mismo con este otro polo. Tracé una recta desde este polo hasta este polo. Aquí voy a tener otro ángulo que lo voy a llamar teta 2. Desde este 0 voy a trazar una recta, pero lo voy a pintar de otro color, digamos uno azul claro. Tracé una recta y aquí voy a tener otro ángulo que digamos que será teta 3. Este otro 0 voy a trazar nuevamente una recta hasta el polo. Voy a tener un ángulo que será teta 4 y finalmente desde este polo complejo conjugado pues también voy a trazar aquí ya una recta y simplemente prolongo el eje imaginario aquí, taque, 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 y aquí voy a tener un ángulo que será el ángulo en este caso teta 5, pero este teta 5 es un ángulo recto que equivale directamente a 90 grados, entonces este ya lo tengo. Tengo que calcular entonces quién será teta 1, teta 2, teta 3 y teta 4, aplicando para eso conceptos básicos de trigonometrías, de triángulos rectángulos. Mira que aquí estamos formando un triángulo entre menos 5 y este polo, y lo mismo aquí entre estos otros otros tres triángulos que tengo aquí de hecho. Vamos a hacerlo aquí abajo. Mira que entonces ya sé que teta 5, ya lo tengo, es igual a 90 grados, punto y coma. Vamos a calcular aquí teta 1, vea, teta 1. Si analizas, mira, teta 1 comienza desde menos 5 y va hasta donde. Sabemos que aquí tenemos punto 5. Desde menos 5 hasta punto 5, o sea, el eje real tenemos 4,5. Y en el eje imaginario, mira, desde 0 hasta aquí tengo solo 0,5. Entonces yo sé que para encontrar este ángulo teta 1 aplico conceptos de trigonometría donde voy a calcular el arco tangente. Entonces teta 1 será el arco tangente o tangente a la menos 1, que es lo mismo, de el cateto opuesto. El cateto opuesto en este caso siempre será 0,5 sobre el cateto adyacente, que ya dijimos que era 4,5. Es importante encontrar la solución aquí en grados, así que coloca tu calculadora en grados, ojo con dejarla en radianes, y solucionamos. Voy a obtener este ángulo en grados, que es 6,3 grados. Ya tenemos teta 1. Hacemos exactamente lo mismo con teta 2. Mira que básicamente es aplicar la misma ecuación, lo único que va a ir cambiando es el denominador porque nos estamos acercando cada vez más, o sea, el cateto adyacente se vuelve más chiquito, pero el cateto opuesto continúa siendo exactamente el mismo. Para teta 2, el opuesto es 0,5 y el adyacente, mira, es 2,5. Desde menos 3 hasta menos 0,5 hay 2,5. Si solucionamos en grados, vamos a tener que aquí tengo 11,3 grados. Vamos a calcular aquí teta 3. Sería 0,5 sobre 1,5. Mira, desde menos 2 hasta 0,5 da 1,5. En grados daría 18,4 grados y finalmente teta 4 sería 0,5 sobre 0,5. Aquí es fácil, entonces tangente inversa de 1, que en este caso pues da 45 grados. Ya tengo todos los ángulos, falta con aplicar ahora la ecuación del ángulo de partida, donde el ángulo de partida phi es igual a 180 menos la sumatoria del ángulo que forman todos los polos más la sumatoria del ángulo que forman todos los ceros. Calculamos aquí phi, que es 180 menos la sumatoria de todos los ángulos que forman los polos, que los colocamos aquí de color rojo, o sea, sería menos 90, menos 6 y menos 11. Y ahora le sumamos el ángulo que forman todos los ceros, que los colocamos en azul, sería más 18,4 y más 45. Una vez tenemos eso, ya sé que mi ángulo phi, si soluciono, sería aproximadamente 135,1
8 grados, los cuales tendría en el ángulo de partida de mi sistema. Ya tengo todas las reglas, ahora sí puedo graficar manualmente el LGR o el Rod Locus de este sistema de ingeniería de control. Mira que acá entonces vamos a hacer eso. Primero, antes que nada, pues como ya sabemos que es 135, básicamente ese 135 me indica que si yo hago un zoom acá, digamos, a este polo, voy a tener un ángulo de partida. Vamos a graficar primero aquí como los ejes. Yo sé que aquí va a haber un ángulo de partida más o menos por acá de 135 más o menos. Puede ser, no necesita ser pues tan preciso. Si me alejo, entonces ahora sí podemos proceder a graficar aquí nuestro lugar geométrico de las raíces. Comencemos con las más fáciles, que son estas dos raíces. Para eso, lo primero que voy a hacer es tomar una de las raíces. Digamos, vamos a tomar la raíz que está en -5. Vamos a quitar esta para esta marca. Ya sé que de hecho ellos van a venir hasta el punto donde te habíamos marcado con anterioridad. Aquí en -3,8 se van a chocar. Lo mismo aquí estos dos, aquí en -1,4 se van a chocar. Si comienzo desde el -5, mira, este polo va a avanzar hasta llegar aquí a -3,8. Y una vez llega aquí, o se va para arriba o se va para abajo. Vamos a decir que él se va para arriba a buscar siempre la asíntota que está aquí en ρ0 igual a -3. Entonces él va a hacer un movimiento así, irá a buscar la asíntota y se irá infinitamente hacia arriba. Vamos a hacer lo mismo con el polo que está aquí en -3. Este polo va a comenzar a avanzar hasta -3,8 y como el anterior se fue para arriba, entonces este se tiene que ir para abajo como siendo un espejo del azul. Entonces va hacia abajo y va a buscar eventualmente la asíntota y se va hacia menos infinito. Vámonos ahora para estos dos polos de aquí. Un polo va a buscar uno de los ceros, digamos este de aquí busca este cero de aquí en -1 y este de aquí busca este cero en -2. Corremos aquí esta marca del LGR para que nos quede más limpio este diagrama. Comencemos con el polo de arriba respetando, mire, el ángulo de partida. Como el ángulo de partida indica que sale con un ángulo de 35, de 135, hay que respetar ese ángulo y venir a buscar aquí el -1,4, que es donde se ubican los polos adyacentes. Este polo entonces sale y entra aquí y una vez llega aquí al eje real, pues va a venir a buscar uno de los ceros para morir allá, dado que los ceros son atractores. Entonces digamos que viene y muere a este cero. Y el otro polo, pues recuerda que este tiene que ser el espejo de este, entonces va a ser algo muy similar. Comienza hacia aquí abajo, busca acá y aquí viene a buscar este cero para morir aquí en el eje real. De esa manera, pues hemos graficado el lugar geométrico de las raíces o el LGR. Miramos que este sería el camino que seguirían los polos cuando ¿qué es lo que estamos haciendo? Vea, estamos aumentando, vea, la ganancia de este controlador. O sea, mientras yo más suba esta ganancia, pues más se van a mover esos polos y dependiendo donde se ubiquen los polos donde deje la ganancia, pues puedo tener diferentes comportamientos. Si yo dejo mis polos en región con frecuencia, o sea, si los dejo con polos conjugados, puedo tener oscilaciones, o si yo eventualmente pongo todos mis polos sobre el eje real, pues voy a quitar las oscilaciones y el sistema tendrá un comportamiento sin sobreimpulso. De todas maneras, vamos a programar esto, ya que lo sabemos hacer a mano. Vamos a aprenderlo a hacer rápidamente con un software computacional como MATLAB o como Python. Acá tengo lado a lado los software. Al lado izquierdo tengo el software de MATLAB y al lado derecho tengo el software de Python. Inicialmente aquí en MATLAB comenzamos limpiando todo, cerrando todo y vamos a definir los 4 polos. Mira que acá tengo en P1 y en P2 el par de polos complejos conjugados y aquí tengo los 2 polos reales. Lo mismo hacemos aquí en Python. Comenzamos importando las bibliotecas de NumPy y Matplotlib y también es importante que importemos la biblioteca de control.matlab para que apliquemos exactamente los mismos comandos que aplicamos en MATLAB pero directamente en Python, que me lo ofrece directamente esta propia biblioteca. De todas maneras, si eres novato en Python, no te preocupes, pues en este canal tenemos un curso de Python desde cero donde te enseño desde lo más básico hasta programación orientada a objetos con Python. ¿Quieres tener acceso a ese curso gratuito? Dale clic a esta tarjeta que está saliendo aquí arriba o también revísalo en la descripción de este video. Seguidamente vamos a definir los ceros. Tengo dos ceros, z1 y z2 en -1 y -2. Exactamente hacemos lo mismo aquí en Python, definiendo ambos ceros. Y ahora vamos a definir la función de transferencia que tenemos en el feedForward, es decir, en el lazo directo. Esta función de transferencia aquí que está en el feedForward, en el lazo directo. Primero, el numerador es 1 y numerador es 1 y el denominador simplemente aplico la función poly para que me tome
el polo 1 y el polo 2 y calcule el polinomio. En otras palabras, con esa función voy a calcular este polinomio s cuadrado más s más 0,5 aquí en MATLAB. Sin embargo, en Python también lo tengo a través de la biblioteca NumPy np.poly. También defino aquí como una lista el P1 y el P2 y aquí en DG tendría el polinomio del denominador. Procedo a calcular la función de transferencia con TF, que es el comando de transfer function de MATLAB. Le digo a la función de transferencia es el numerador y el denominador. Mira que en Python es exactamente lo mismo, dado que estamos empleando esta biblioteca de control.matlab dentro de Python. Ya definimos el bloque G. Vamos a definir aquí nuestro bloque H, que tiene un par de ceros reales y un par de polos reales. Entonces aquí la función de transferencia del feedback, mira el numerador, nuevamente aplicamos la función poly del Z1 y el Z2, los dos ceros. Aquí hacemos lo mismo, el Z1 y el Z2, y en el denominador la función poly a través de NumPy del polo 3 y el polo 4 de la misma manera en MATLAB, y definimos nuestra función de transferencia H con transfer function NF y DF en este caso, y aquí sería NH y DH. Una vez ya tenemos los bloques, vamos a proceder a calcular el lazo abierto de control. Para eso vamos a definir la variable ftla, transfer function en lazo abierto, función de transferencia en lazo abierto. Para eso usamos la función series, que simplemente vamos a multiplicar g por h, g,h, y aquí hacemos lo mismo, series con g,h. Básicamente estoy haciendo la serie entre este bloque y este bloque, y posteriormente pues puedo hacerle también la serie con k si lo deseo. Aquí inicialmente este es un ejercicio típico o característico porque mira que aquí la realimentación no es unitaria. Entonces vamos a ver que el lugar geométrico de las raíces que vamos a encontrar aquí no va a coincidir con el diagrama de polos y ceros del lazo cerrado, porque ya lo hemos anticipado anteriormente. Son dos cosas diferentes. El lugar geométrico de las raíces me dice cuál es el movimiento de los polos. Sin embargo, cuando usted realice el lazo cerrado de este sistema va a ver que no le va a coincidir directamente con el propio diagrama que hemos acabado de calcular aquí. Vamos a ver que no corresponde a estas raíces que tenemos en el LGR. Y de hecho eso lo vamos a corroborar aquí. Primero lo que vamos a hacer es calcular el lugar geométrico de las raíces. Para eso empleamos la función rlocus de MATLAB, simplemente de la serie de g,h. Y aquí hacemos lo mismo. Graficamos el rlocus de ftla para que lo veamos dentro de Python. Pero adicionalmente nosotros también queremos calcular los polos de lazo cerrado. Esto lo vamos a hacer aquí más abajo. Sin embargo, aquí en Python lo estamos haciendo más directo para mostrar directamente la gráfica. Bueno, los polos, en este caso aquí lo estoy mostrando los polos y ceros directamente del lazo abierto. Aquí en MATLAB vamos a hacer los polos del lazo cerrado para que lo comparemos con el LGR y nos demos cuenta de que no es igual. Pero antes que nada, pues aquí hay un cálculo adicional que lo tengo tanto en Python como en MATLAB, que es para el cálculo de los polos adyacentes. Recordábamos, en la regla número 6 habíamos obtenido el a y el b junto con sus derivadas y teníamos que multiplicar este polinomio, donde tendríamos un polinomio de grado 5 y obtener las raíces. Este es el punto donde podemos hacer eso. Mira que con este comando tfdata puedo extraer el polinomio b y el polinomio a. Aquí en Python lo hago de esta manera a través del ftla, aplicando el dot notation del numerador y el denominador, extrayendo aquí estas listas. Y simplemente el término 1 sería el producto entre b por la derivada de a, y el término 2 sería el producto entre a por la derivada de b. Mira que en Python hacemos lo mismo con la función convol y con la función polyder para derivar polinomios. Y simplemente pues aquí como estamos sumando y restando polinomios, lo que yo hago es asegurarme de determinar cuál es la máxima longitud de los polinomios, porque tengo que tener mucho cuidado la resta de polinomios, porque tengo que restar los coeficientes que son, es decir, todos los coeficientes que acompañan el s a la 5, todos los coeficientes que acompañan a la s a la 4, básicamente pues matemáticas elementales. Yo sabiendo cuál es el máximo longitud, pues aquí puedo simplemente colocar tanto el término 1 y el término 2 como siendo vectores del mismo tamaño. Si yo garantizo que ambos vectores son del mismo tamaño, yo voy a garantizar que de hecho los polinomios que tengo aquí, por ejemplo este es de grado 3 y este es de grado 2, aquí en el lado izquierdo voy a tener un polinomio de grado 5. Mira que acá pues aquí también en teoría tendría que tener un polinomio de grado 5 para restar todo lo que acompaña a s a la 5, todo lo que acompaña a s a la 4 y así sucesivamente. Así yo garantizo eso. Y simplemente en adyacente pues ahora sí que garanticé el mismo tamaño. Aquí en ambos términos puedo realizar resta.
Y con roots, de hecho, puedo calcular las 5 raíces que habíamos visto en el cálculo manual, que serían estas 5 raíces donde solo nos quedamos con S1 y con S4. Finalmente, aquí ahora sí hago la comparación del lazo cerrado con el eje R. Vamos a suponer que yo voy a definir, digamos, un K igual a 1 y hago el lazo cerrado. Lo mismo hago aquí. Para eso aplico la función feedback y mira que aquí coloco K por G, separo coma, H mira que está en la realimentación, por eso está separado con coma, porque mire, H está en la realimentación, no tengo realimentación unitaria. Lo mismo lo hacemos aquí, K por H, con realimentación H. Analizamos cuál es el diagrama de polos y ceros con CPK. Con CPK vamos a mirar los polos y ceros aquí en el workspace y ahora sí aquí en el subplot 1, 2, 1 voy a graficar el mapa de polos y ceros con PZMap de este lazo cerrado, que es el lazo cerrado que acabamos de solucionar. Entonces ese será el plano de polos y ceros sin realimentación unitaria, pero vamos a compararla. Voy a hacer un segundo lazo cerrado, suponiendo que, por ejemplo, yo no tengo este H aquí en la realimentación, sino que vamos a suponer que yo también lo tengo aquí al lado de este, es decir, sobre el lazo feedback, para que veamos la comparación. Entonces, este lazo cerrado es un lazo cerrado hipotético si estuviera en lazo convencional. Entonces, mira que colocaría acá por FTLA, que lo habíamos calculado por aquí arriba, que simplemente es el producto entre G por H. Y mira que aquí le coloqué ¿qué? Realimentación unitaria. Y esto lo voy a graficar en el segundo subplot para que veamos la diferencia, qué pasaría si yo tuviera una realimentación unitaria, que veríamos que ahí, en ese caso, solo en este caso hipotético, sí coincidiría con el lugar geométrico de las raíces, tal como lo explicamos en clase teórica. Finalmente, pues vamos a graficar la respuesta para un determinado K. Habíamos definido un K igual a 1, entonces vamos a hacer una respuesta ante un escalón, digamos con un step de lazo cerrado. Aquí no hice el cálculo en Python del caso hipotético, pero de todas maneras sí vamos a ver la respuesta temporal o la respuesta dinámica del sistema. Lo mismo vamos a hacer aquí. Aplico un step, almaceno la respuesta en Y y en T y finalmente pues procedo simplemente a graficar lo que me dio la respuesta. Vamos a hacerlo inicialmente aquí en MATLAB. Si le doy ejecutar, inicialmente vamos a ver el lugar geométrico de las raíces. Puedo incluso darle un zoom y vamos a ver que efectivamente pues es el mismo que nosotros acabamos de calcular a mano. Teníamos unos polos, mira el ángulo de 135. Si usted mira acá también puede incluso darle clic y ir analizando los puntos. Mira que acá donde eran adyacentes, si recordábamos, eran menos 3,8, y ahí ya comenzaba a irse hacia menos infinito, y mira que la asíntota más o menos está por aquí en menos. De la misma manera, pues vamos a ver ahora sí la comparación de los dos casos. Nosotros tenemos este caso de acá, que es el caso de los polos y ceros sin realimentación, es decir, nuestro caso real, el que acabamos de implementar. Mira que este sería el caso donde nosotros hipotéticamente tuviéramos realimentación unitaria. ¿Sí ves? Son diferentes. Mira que este de aquí, donde hipotéticamente tuviéramos realimentación unitaria, los polos van a coincidir exactamente con los polos del LGR que tenemos acá. Mira, tendríamos estos dos polos, dos ceros en el eje real y dos polos aquí en el eje real. Entonces aquí estarían los dos ceros, los dos polos. ¿Sí ves? Coincide. Pero mira que en el caso que estamos solucionando aquí, donde la realimentación no es unitaria, mira que ya no coincide. Mira, aquí tenemos los dos polos. Tenemos, mira, el cero donde se ubica. Este cero se ubica en menos 3, totalmente diferente a donde lo habíamos puesto en menos 1 y menos 2. Mira que acá hay otro cero que se ubica en menos 5. ¿Sí ve que es diferente? Porque una cosa es el lugar geométrico de las raíces y otra cosa es el diagrama de polos y cerros del sistema de lazo cerrado. Entonces hay comportamientos diferentes, son dos cosas totalmente diferentes que no se pueden confundir, y aquí lo estamos corroborando. El lugar geométrico de las raíces únicamente me dice el movimiento que van a tener los polos al momento de yo cerrar el lazo y empezar a modificar, en este caso, uno de los parámetros que sería la ganancia proporcional del controlador. Finalmente, la respuesta que vamos a obtener en ese caso, pues ante una entrada de escalón voy a tener una respuesta del siguiente tipo, más o menos se estaciona como en 1,6. Claramente no voy a llegar a la referencia, pues no tengo una acción integral. Quiero acá, vamos a ver que aquí en Python, pues si ejecuto, vamos a obtener algo similar. Tenemos, mira, la respuesta totalmente similar, por allá más o menos en 1,6. Aquí tenemos el diagrama de polos y ceros, exactamente la misma cosa. Obviamente aquí en Python no es tan bonito, pues la gráfica como lo es en MATLAB. Y aquí tenemos la ubicación de polos y ceros. En este caso, este es del lazo abierto del FTLA, que aquí
aquí, pues ahí sí coincide con lo que teníamos en el LGR. Mira que si nosotros empezamos, por ejemplo, a variar la ganancia acá, pues lo que vamos a hacer es que los polos van a comenzar a caminar. Pues mira que entre más grande vayas poniendo acá, digamos una acá, digamos de 20, por ejemplo, los polos se van a empezar a mover. Entonces vamos a ver hasta dónde se mueven los polos con 20. Mira que si tenemos el lugar geométrico de las raíces, vamos a ubicar en uno de los polos. Mira, la ganancia aquí está en 0.7, entonces me empiezo a mover hasta tratar de buscar la del 20. Mira, una ganancia de 20 más o menos por acá. Mira que este polo con una ganancia de 20, él se va a mover, va a chocar y se va a ubicar más o menos por acá. Y lo mismo este otro, se va a mover y se va a ubicar más o menos por acá. Incluso si lo ponemos aquí a un lado, mira dónde quedó este polo. Si ve, se movió, quedó más o menos por acá en -3. Entonces míralo acá, está más o menos por aquí en -3. El conjugado quedó aquí en -3 y lo mismo aquí en el rojo. Vea, el rojo, vamos a ver hasta dónde más o menos la ganancia en 20. Mira, la ganancia en 20 ya es casi que llegando aquí al eje real, por eso quedó ubicado aquí casi llegando al eje real y aquí este otro casi llegando al eje real. Entonces vemos que con el aumento de la ganancia pues estoy moviendo los polos. Mire que eventualmente van a tratar de buscar los dos ceros y la respuesta que obtengo, ya tengo una señal mucho más alta, en este caso que se estaciona por allá próximo a los 6 ante una entrada del escalón unitario, dado que estoy aumentando la ganancia de este lazo cerrado de control. Suscríbete a este canal para que continúes aprendiendo más sobre la teoría del control. Te hago la invitación de que veas el próximo ejercicio, que veas toda la lista que tenemos sobre el lugar geométrico de las raíces y que te matricules a uno de mis cursos premiums para que te vuelvas un experto o una experta en control. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.